Bueno, invitamos a pasar a Elian Stutz. Bienvenido. Elian va a presentar determinación de condiciones de floculación en presencia de trazador fluorescente en un reactor. Buenas tardes, mi nombre es Elian. Yo estudio Ingeniería en Recursos Hídricos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y en este momento estoy becado por la universidad para trabajar en este proyecto de investigación. Tengo que agradecer también a la organización del simposio que me becaron la inscripción, así que gracias a ellos puedo estar acá. En primer lugar, cabe mencionar la importancia que tiene la floculación en el transporte de sedimentos, especialmente cuando se trata de sedimentos finos que por sus propiedades físico-químicas pueden formar agregados y absorber materia tanto orgánica como inorgánica, y luego por sedimentación y resuspensión pueden transformar el lecho del río en una fuente secundaria de contaminación. Bueno, el estudio del transporte de sedimentos puede ser abordado de distintas maneras. Hay técnicas que combinan mediciones de campo con modelación numérica y también existen técnicas que trabajan con equipamiento de laboratorio, que en nuestro caso, que nosotros utilizamos un reactor cilíndrico, que después cuento bien cómo es y cómo funciona. El objetivo de nuestro estudio es verificar la incidencia de este trazador fluorescente en tanto la formación como el tamaño de los flóculos para distintas concentraciones de sedimentos suspendidos totales y distintas condiciones de turbulencia. Los materiales que utilizamos son, en primer lugar, el reactor, que se puede ver en las imágenes. Es un tubo cilíndrico de acrílico que tiene 19,5 centímetros de ancho y 39, de diámetro, y 39,5 centímetros de alto, que está montado sobre una base también de acrílico, y en el centro de esta base, en la parte inferior, hay un orificio que lo conecta con un motor y en cuyo eje está montada una paleta de acero que, variando la velocidad de la frecuencia de entrada del motor, se puede variar la velocidad angular en la que giran estas paletas del reactor, y esto puede relacionarse, puede obtenerse una precisión midiendo con un tacómetro digital. Luego, los equipos que utilizamos para realizar las mediciones son dos sondas. La primera sonda es una sonda multiparamétrica que tiene, entre otros, sensores ópticos de turbiedad y de concentración del trazador, que es rodamina. Y en segundo lugar, una sonda LIS que mide el tamaño de las partículas. Luego, en cada uno de los ensayos utilizamos 6 litros de agua destilada dentro del reactor y sedimentos del río Salado que fueron obtenidos cerca de la ciudad de Esperanza, que queda un poco más al norte de Santa Fe. Estos sedimentos se caracterizan por tener una gran cantidad de sedimentos finos, cerca del 86%, si no me equivoco, ahora no tengo bien el número en la cabeza, pero fueron caracterizados y se puede observar en la pantalla la curva granulométrica de los sedimentos. La mediana de la distribución obtenida con un difractómetro Malvern en un laboratorio de la Universidad Federal de Río de Janeiro da un valor de 11,6 micrómetros. Y en tercer lugar, el otro componente que utilizamos es, ya mencionado, el trazador fluorescente amido rodamina. Antes de continuar, tengo que decir que las condiciones hidrodinámicas dentro del reactor ya fueron estudiadas con anterioridad por otros y otras estudiantes que han pasado por el proyecto. Yo sobre eso monto este trabajo. Entonces utilizamos 4 concentraciones de sedimentos de 50, 150, 300 y 600 miligramos por litro, cada una de las cuales preparada, ese es el valor teórico, y fueron verificadas mediante un proceso de extracción y filtrado de muestras para distintos volúmenes. Entonces, de esa manera se verificó que la mezcla dentro del reactor es homogénea. Las velocidades de giro de las paletas con las que se trabajó son
en un rango de 100 a 200 RPM con saltos de 25, y la metodología de ensayo fue la siguiente. Para cada concentración de sedimentos hicimos 2 ensayos, uno solamente con agua destilada y sedimentos y otro añadiendo una cantidad conocida del trazador hasta lograr una concentración de 20 microgramos por litro. Y en cada una de las concentraciones se fue variando primero en forma creciente y luego decreciente la velocidad de las paletas dentro del reactor, y en cada punto se midieron la turbidez, concentración de rodamina y el tamaño medio de los flóculos o de los agregados. Los resultados más importantes que obtuvimos fueron, en primer lugar, acá muestro 2 gráficos. Este acá, de la izquierda a su izquierda, muestra las distintas turbidades para todas las concentraciones ensayadas a una velocidad de 100 RPM, y el otro gráfico, el de la derecha, muestra para 200 RPM. En ambos casos, la recta superior caracteriza los ensayos sin el trazador y la recta inferior los ensayos con el trazador. Entonces se puede observar en primer lugar que la presencia del trazador disminuye en el caso de las 100 RPM entre un 6 y un 18% la turbidez, y en el caso de las 200 RPM entre un 9 y un 45% de la turbidez respecto de los ensayos sin trazador. En este último, el ensayo de 200 RPM, el valor de 45% de disminución se encuentra para el valor más bajo de concentración de sedimentos, que son 50 miligramos por litro. Luego, en este gráfico se puede observar en el eje vertical los tamaños medios de los flóculos en función de los 2 ejes horizontales, el más corto, que muestra las velocidades de las paletas, y el eje más largo, que muestra las concentraciones de sedimentos. Se puede observar claramente un pico en los ensayos sin rodamina, donde los flóculos llegan al tamaño medio de 48 micrómetros sin rodamina, y con rodamina están cerca de 30 micrómetros. Esto es para la concentración más baja de 50 miligramos por litro y la velocidad más alta de 200 RPM. Para concentraciones más altas, el valor promedio tiende a 25 micrómetros independientemente de la concentración, de la presencia o no del trazador. Luego, este gráfico a modo ilustrativo es un promedio en el eje más corto horizontal, un promedio en las RPM, de también el tamaño de los flóculos en función de las concentraciones, donde lo comparamos con el valor medio de los sedimentos, que es de 11,6 micrómetros. Entonces verificamos que existe la floculación, y lo más importante que se observa es que en los ensayos realizados con el trazador se encuentra por encima el valor del tamaño medio para 3 de las 4 concentraciones, para 150, 300 y 600, pero para la concentración más baja se encuentra por debajo del valor respecto de los ensayos sin el trazador. Entonces, como conclusiones podemos mencionar que, en primer lugar, como se esperaba, se determinó que la turbidez aumenta cuando aumentan las concentraciones de sedimentos, notándose una disminución en la pendiente de la recta de ajuste cuando se añade una cantidad de trazador. Luego, el segundo ítem es el que mencioné anteriormente, que en todas las concentraciones se produjo floculación, ya que los tamaños medios son mayores que la media de la distribución granulométrica de los sedimentos. Y la incidencia más importante que tuvo el trazador fluorescente fue en el punto de concentración más baja y en la velocidad más alta, donde se produjo un diámetro menor de los agregados en comparación con el experimento sin la presencia del trazador. Y por último, el papel que estamos
intentando descubrir que cumple el trazador en la floculación, está todavía en discusión y seguimos realizando en este momento más ensayos para poder verificar que estos resultados o llegar a más conclusiones más generales, digamos. Muchas gracias. Hola. Entonces, la rodamina te podría estar promoviendo la floculación, ¿sí? Pero del otro lado puede ser que estés perdiendo rodamina porque es absorbida en los sedimentos. Es decir, vos estás poniendo rodamina porque querés ver dispersión o algo así en el río. Sí, lo que se va a realizar después es una medición de campo con una nube de rodamina para determinar los coeficientes de dispersión longitudinal y transversal para poder hacer un modelo 1D y 2D de cómo se mueve la nube, caracterizando un posible contaminante que esté en el río. Y la preocupación de este ensayo viene por el temor de que respecto al campo, es decir, ¿qué información te está dando este ensayo respecto a esa campaña que van a hacer? Que en fundamental varía la turbidez y con esa turbidez estaríamos caracterizando la concentración de sedimentos que hay en el río. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, Elian. El trabajo es Mapping of Vertical Stratification in Turbidity Current for the Medical Ultrasound Images. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucas Pereira, y vengo a presentar el trabajo de mi grupo de investigación con apoyo de la empresa Petrobras, que se llama el mapeamiento de estratificaciones verticales en corrientes de turbidez a través de imágenes de ecógrafo médico. Nuestro laboratorio, el Núcleo de Estudios de Corriente de Densidad, tiene cerca de 20 años y venimos trabajando todo ese tiempo con corrientes de densidad y corrientes de turbidez. Estoy un poco nervioso. Venga. Que los objetivos de ese trabajo, que son a partir de imágenes de ecógrafo médico registradas en simulaciones de corrientes de turbidez, identificar estratificaciones verticales y relacionar estas estratificaciones con datos de velocidad y concentración medidos en los mismos experimentos. Así como pueden ver en la imagen, que eso es una corriente de turbidez de arena con calcáreo, se puede observar que hay una capa en la parte de abajo de alta concentración, mientras en la parte de arriba, la capa de mezcla presenta baja concentración y hay una fuerte estratificación, y eso hay consecuencias dinámicas en la corriente de turbidez. Los experimentos aquí demostrados fueron realizados en un canal unidireccional que tiene 15 metros de largo, donde fue preparada una mezcla de agua con carbón mineral en un reservorio elevado, y la mezcla era inyectada a partir de un difusor agua de arriba y iba desarrollando el flujo hasta una cuenca de disipación donde se ve allá aguas abajo. El ecógrafo médico nosotros lo pusimos a 4,7 metros de distancia de la inyección. ¿Mejor? Sí. Aquí. El ecógrafo fue posicionado a 4,7 metros de la entrada del flujo y la medición de velocidad y concentración fue hecha a 6,4 metros. La medición de velocidad y concentración fue realizada con perfiladores VP de Medflow y perfiladores de concentración UHCM de Delft. El tratamiento con los datos de velocidad y concentración fueron hechos mapas de contorno para relacionarlos con las imágenes del ecógrafo. Bueno, el ecógrafo, las características de las mezclas inyectadas aquí están.
que varían de 2, 12, 19 hasta 37% de concentración volumétrica a una descarga constante de 50 litros por minuto. Se usa el carbón mineral por una cuestión dimensional, para poder usar una partícula con un tamaño más grande y no tener efectos cohesivos y simular arenas. Entonces, por tener una menor masa específica, nosotros usamos el carbón mineral. ¿Y por qué usar el ecógrafo médico? Porque como pueden ver por las imágenes de cámaras de vídeo normal, no se puede visualizar muy bien el flujo de carbón mineral. Entonces, las imágenes a partir del ecógrafo médico se puede observar las estructuras del flujo internas, se puede observar el transporte del sedimento, se puede observar las partículas viajando a través del flujo, y para ello fue usado un ecógrafo Siemens, exactamente ese mismo que está en la foto, y un transductor lineal de 7,5 MHz. Este transductor tiene una capacidad de penetración en el cuerpo humano de cerca de 15 centímetros. Para los experimentos, por tener una densidad relativamente mayor que el cuerpo humano, nosotros tenemos una ventana de 12 centímetros de altura, como están en las imágenes de allí. Aquí pueden ver las imágenes de cada uno de los flujos de las corrientes de turbidez, creciendo la concentración para este lado. Y pueden ver desarrollarse el flujo, y en el flujo de más alta concentración se ve la estratificación vertical muy bien demarcada. Pero lo que pasa, aquí fueron dispuestos los frames de los vídeos en secuencia, y se puede ver que en baja concentración la reflexión que el equipo analiza, el equipo de ultrasonido, ella va perdiendo la intensidad de acuerdo cuando va bajando. Pero eso se da por la atenuación de la señal del equipo, porque no tiene potencia suficiente la onda emitida para refletir tener detalle hasta las capas inferiores. Pero cuando hay un cambio muy brusco de masa específica, de densidad, nosotros podemos observar que hay una grande reflexión. Entonces podemos ver que hay una capa de una concentración muy grande, muy elevada en los flujos más concentrados, que puede notarse que a partir de 12% se puede identificar aquí aún más, y en 37% se puede identificar muy bien demarcado. Mirando eso contra los datos de velocidad y concentración, podemos ver más o menos cómo era el comportamiento dinámico del flujo donde pasaron las imágenes. Aquí fue hecho un promedio de 3×3 píxeles en las imágenes, porque nosotros queremos garantizar que cada píxel aquí expuesto estuviera más grande que el de 90 de las partículas. Así que estaremos analizando paquetes de partículas, una especie de volumen de control así, del equipo, disminuyendo la resolución, obviamente. Y entonces aquí se puede ver contra los datos de concentración que el comportamiento de la corriente, el equipo es muy bueno para identificar los cambios bruscos de concentración, pero el único problema, el principal problema, es que nosotros no podemos evaluar, dar un valor físico, solo podemos hasta ahora evaluar el color del píxel relacionado con las estructuras del flujo. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora es exactamente eso, hacer un tratamiento matemático en la señal del ecógrafo para intentar cuantificar la respuesta, porque sí se puede hacer tratamientos como de PIB y de PTB, pero no se puede aún sacar un valor de concentración, porque eso es lo principal. La reflexión va a aumentar, o sea, la señal recibida de vuelta por el transductor va a ser la máxima cuando cambia la densidad del flujo. Y nosotros estamos intentando esquematizar eso, ecuacionar eso matemáticamente para intentar atribuir un valor a cada píxel de la imagen y así obtener valores de concentración, flujo de masa
relacionar con los de velocidad y mucho más. Y creo que por ahora eso es un placer estar aquí. Muchas gracias. Qual foi a interface do transdutor de vibração? Qual foi? A interface, como colocou, simplesmente posicionou para o fluxo? Sim, assim, ó, como tu pode ver aqui, te respondo, le contesto en español para que tú me entiendas mejor, Sí. que es el equipo de ultrasonido se lo pone transversal al flujo, porque como puedes ver, esta ventana, la onda sonora viene aquí, nosotros lo ponemos en el centro del canal, que así tienen menos efectos de pared, obviamente. Entonces, esa es la ventana. El flujo viene en ese sentido, como si lo ves. Apoiado al vidro do canal ou No, eso se pone con una punta linemétrica, ¿sí? Posicionada arriba del canal, se pone un soporte con una punta linemétrica y lo ponemos allí y vemos la distancia del fondo, 12 centímetros. Setemos la ventana desde el transductor, 12 centímetros también. Incluso en muchas imágenes se ve un poquito del fondo. Sí. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Bueno, entonces, acá sí. Si han intentado esto con alguno de los otros transductores que traen los equipos. Sí. Nosotros tenemos en el laboratorio actualmente dos transductores, ¿cierto? Uno, ese que es lineal, y otro que tiene una menor potencia, que es un transductor, ¿cómo se dice? Que es abierto, que es convexo. Entonces con el convexo se tiene una peor resolución por tener una menor potencia, pero se logra ver más distante. Claro. El principal problema de los transductores del ecógrafo es que, como nosotros tenemos sedimentos dispersos en el flujo, las transformaciones que la onda sufre al viajar por el agua son muchas. No es solo la reflexión. En el cuerpo humano funciona muy bien porque los cambios de densidad no son tan pronunciados como en esto. Así que aquí las transformaciones de la onda van haciendo con que pierda la potencia la onda que va viajando y el reflejo sea menor cuanto más viaja la onda. Bueno, muchas gracias entonces, Lucas.